Entre esas formas en las que yo quería entrar en esta clase, yo quiero compartirles algo que forma parte de mi formación, algo que forma parte, no mi formación psicoanalítica, sino la pre, ¿sí? En mi caso, es un poquito de historia de mi formación, como les menciono. Les pido paciencia, les pido ese benévolo escepticismo, como lo decía Freud, al respecto de aquello que vayan a escuchar en esa clase, incluso estas cosas anecdóticas. Entonces, ya estoy aquí, ¿a quién le hago caso? Que usted quiera, bueno. Tiene más espectadores aquí. Perfectamente. Entonces, en este caso, pues yo conocí el psicoanálisis, me encuentro con el psicoanálisis a los 18 años y mi vida se dedicaba a otra cosa. A pesar de que pues, era joven, pues sabía hacer algunas cosas, principalmente por la labor a la cual se dedicaba mi padre, que era la hojalatería y la pintura. Entonces siempre estuve rodeado de fierros, de mecanismos, de cosas prácticas en ese sentido de la vida, muy técnicas, y por ende también pues estudio un bachillerato tecnológico, ¿sí? Entonces estaba familiarizado con algunas cosas. Cuando me encuentro con el psicoanálisis y voy adentrándome al estudio, descubro que hay algo que se me hacía familiar, ¿sí? Y fueron dos cosas. Los diagramas de Ben Euler que había estudiado en la secundaria, ¿sí? Y que un poquito después en el bachillerato, un poco más amplia este conocimiento matemático, y el asunto de las máquinas, el mecanismo. Y ojo, por eso a mí en ciertas cosas se me facilitaron del psicoanálisis. Hay otra cosa que siempre digo, y fue un asunto que me causó problemas en el tránsito de la formación, no de problemas, ¿cómo decirlo? Animadversiones de algunos colegas, de algunos compañeros, porque se me ocurrió un día decir que el psicoanálisis es fácil de aprender, no es difícil. Y herí algunos yo's, ¿no? Entonces me dijeron cómo es posible, cómo es que era un engreído, que era pretencioso, cómo voy a decir que el psicoanálisis es fácil de aprender. Y miren, el problema del campo psicoanalítico, como nos dedicamos a investigar, acuérdense que, ahorita voy a hacer una pausa, acuérdense que, bueno, para los que apenas van acercándose, creo que la expresión acuérdense se equivoca, pero Sigmund Freud divide el psicoanálisis en dos vertientes, en la vertiente que le llama científica y en su vertiente terapéutica. Entonces, las dos vertientes nos encontramos con el yo de aquel que quiere ser analista, aquel que hace la demanda de, pues me gusta eso del psicoanálisis, quiero ser analista. Bueno, no solamente en el campo psicoanalítico, en la psicología también se nos encontramos con ese mismo fenómeno. ¿A cuál me refiero? Al yo. A la instancia psíquica, al yo. Pero resulta que es el yo el que tenemos que observar. Entonces, como el yo está impregnado de muchas cosas que ahorita no voy a abordar, el conocimiento psicoanalítico se topa con algo como si fuera un teflón, no se le pega, se resbala, se desvía, se malinterpreta, ¿sí? Entonces, esa fue un fenómeno con el cual Sigmund Freud tuvo que lidiar. Ahora bien, lamento no entrar directamente a la definición, a la explicación, a la elucidación de la pulsión, porque, ¿qué creen? Muchas veces, cuando entramos a estudiar psicología, cuando entramos a estudiar psicoanálisis, somos ingenuos porque pensamos que vamos a estudiar la mente, que vamos a la psique nada más, el inconsciente, eso que se escucha a veces en la universidad. Sin embargo, ¿sí? Poco nos dicen lo que tenemos que saber, ¿sí? Del campo de otros saberes, ¿sí? De otros campos que han hecho investigación. Si ustedes se van al libro, al tomo 14, en la página 105 me parece, donde inicia la pulsión, ustedes van a empezar a darse cuenta que hablar de este concepto nos va a requerir conocimientos de otros campos.
inmediatamente nos topamos que nos vamos a encontrar con el asunto de la ciencia. Debemos saber qué es la ciencia. Debemos saber la historia de la ciencia, cómo se estructura una ciencia. Ok, ahí ya empezamos con el primer asunto. Y el otro asunto es, entramos y tenemos que saber de biología. Tenemos que saber de fisiología. Porque es desde donde va a partir Freud para explicar a eso que es la pulsión. Se va a empezar a acercar poco a poco, ¿sí? Pero no solamente nos vamos a encontrar con eso, nos vamos a encontrar que habla Freud de la ley general del movimiento. Y resulta que reprobé esas materias en la secundaria. No es posible, estoy estudiando psicología, psicoanálisis, y me está diciendo que eso que reprobé, la ley general del movimiento, la ley general de la energía, ¿sí? Tan básicas que son y tan importantes que no las enseñan en la secundaria, ¿las tengo que saber para comprender lo que es la pulsión? Sí. Pero más adelante seguimos en el texto y nos encontramos que va a explicar los destinos de pulsión en lo activo, lo pasivo, los destinos, cómo están estructurados. Y me va a hablar Freud de las voces pasivas del verbo. Es decir, a ver. Debo también saber cómo se estructura el asunto del lenguaje, de la comunicación, de cómo nos comunicamos los seres humanos, la estructura de una oración. ¿Pero qué tiene que ver eso con la pulsión? Bueno, no tiene que ver directamente con la pulsión, tiene que ver con la forma y la manera en la que va a explicar Freud algo tan importante como es uno de los destinos de pulsión, lo activo y lo pasivo. ¿Por qué? Porque, bueno, no lo explico ahorita, no nos va a dar la clase para explicar eso, ¿sí? Y luego voy a seguir avanzando y me encuentro con ciertos conceptos extraños, como prosecución directa, y digo, ¿de dónde se saca Freud esas expresiones? Y si vamos a investigar, resulta que son conceptos del campo del derecho para explicar algo específico de la pulsión. Entonces ya se complica el asunto. Entonces también eso nos permite dimensionar el conocimiento que Freud requirió para forjar su concepto pulsión. Ahora, ¿empezó su historia ahí de Freud? No. Ahí no inició su historia. ¿Sí? Empezó años atrás. Permítame, disculpe, porque como tengo que aquí recurrir a alguna información, pues, no, y luego ya tengo tantas ventanas abiertas. ¿Sí? Entonces, aquí está. Como muchas veces, si ustedes van a Wikipedia, ponen en Google Sigmund Freud, les va a decir, médico bien hecho, ¿sí? Pero si nos quedamos con esta información, ojo, y esto es importante para aquellos jovencitas que están intentando o pretenden iniciar este recorrido, no pierdan de vista el campo, y estoy seguro que esto que dice Freud aplicaría también para la psicología. Tiene dos vertientes, la científica y la terapéutica. Y ojo, no se llevan la una con la otra, ¿ok? ¿Sí? No se llevan, pero eso ya lo explicaré en otro momento, ¿no? Dejen sus comentarios, preguntas y las iremos respondiendo a lo mejor no en esta clase, pero sí en videos cortos. Entonces, resulta, ¿sí?, que eso es lo que se sabe de Freud, que es médico, que es neurólogo, ¿sí? Pero muy pocos saben, ¿sí?, que entre 1876 y 1882, Freud tenía 20 años, ¿sí? Ahora, pues, ahí está bien jovencito, sí, no el jovencito de 20 años de este siglo, ¿sí? No había celular, no había TikTok, ¿no? Era un sujeto que leía desde los 5 años, era un sujeto que aprendió español de manera autodidacta porque quería leer el Quijote en el idioma original, ¿sí? Entonces, a sus 20 años, estuvo trabajando en los laboratorios del Dr. Bruck, ¿sí?, un importante fisiólogo de la época, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que hizo desarrollos,
¿sí? Sobre anatomía y fisiología, ¿sí? Ahorita les leo sobre qué van a ver, ¿sí? ¿No? Y hizo importantes avances también sobre la neurona. Eso es lo que no se sabe de Freud. Se piensa que Freud solamente habló de la psique, habló de lo inconsciente, de la sexualidad, pero poco se conocen los trabajos que hizo sobre fisiología, ¿sí? Hacía disecciones de cerebros de ranas, cangrejos de río, lampreas, describiendo el bulbo raquídeo y otros componentes del cerebro y sistema nervioso, ¿sí? Era un científico, disectaba y intentaba explicar, ¿ok? Entonces, hizo también, como les dijo, su trabajo contribuyó al descubrimiento de la neurona, ¿sí? Eso no se sabe de Freud. Piensan que Freud, pues, es un aficionado, no sé cómo se imaginan a veces que es, ¿no? Que un día se le ocurrió, ¿no? Y como otra cosa, ahora, si ustedes van a tomar el conocimiento de Freud de la serie de Netflix, sí, por favor, sí, y, pues, no, es decir, ¿no? Yo vi cómo hipnotizaba, ¿no? De la serie de Netflix, ¿no? Sí, no, por favor. Freud fue un sujeto muy serio y ya después en algún momento platicaremos. Hay un texto, si quieren saber del psicoanálisis, hay un texto, no recuerdo, a ver, aquí mis colegas que están presentes aquí en esta sala de juntas, me podrán auxiliar, que se llama Contribución al movimiento psicoanalítico. Ahí habla Freud sobre cómo su recorrido, ¿sí? Y se pueden dar una idea, ¿no? Entonces, de eso poco se habla. Ahora, yo les quiero compartir, ¿sí? Un texto, ¿sí? De 1895, después de un recorrido, pues ya se imaginan, ¿no? ¿Cuántos años? Después de un recorrido de trabajo, de investigación, ¿sí? Freud concluye, o mejor dicho, encuentra que hay una necesidad, no solamente para el campo del saber, una necesidad de él como neurólogo, como médico que trata enfermedades nerviosas. Se encontró con la necesidad de encontrar o de crear, porque no existe ya y sigue sin existir, una psicología que nazca de las ciencias naturales. No voy a explicar, ya saben de dónde nace la psicología, pero él dice, necesitamos una psicología nacida de la ciencia natural. Y vean en el embrollo que se va a meter en 1895. Este texto nosotros lo conocemos en el argot psicoanalítico como proyecto de psicología para neurólogos. No fue hasta, si no mal recuerdo, hasta 1945, si no ahí me corrigen, en donde se imprime este documento, pues, y se imprimió porque existió, pero Freud iba a echar lumbre a este documento, entre esas cosas que se pone a escombrarlo, encuentra y dice, esta cosa no sirve, ¿sí? Pero quien conocía de su trabajo, no recuerdo quién es, dice, no, ¿cómo vas a quemar esto? Y él es el que lo rescata, ¿sí? Entonces, les voy a compartir la introducción solamente para tener ese contexto de cómo fue Freud a llegar 20 años después a forjar el concepto. Dice, el propósito de este proyecto es brindar una psicología de ciencia natural, a saber, presentar procesos psíquicos como estados cuantitativamente comandados de unas partes materiales comprobables, y hacerlo de modo que esos procesos se vuelvan intuibles y exentos de contradicción. Y bueno, y a dar la premisa, el proyecto contiene dos ideas rectoras. Una, concebir lo que diferencia la actividad del reposo como una Q1 sometida a la ley general del movimiento. Y dos, suponer como partículas materiales las neuronas. Ahora, si se dan cuenta, cuando empieza a hablar de la ley general del movimiento y todas esas cosas, dirán, oiga, psicoanalista, esto me suena a esta concepción de la ciencia mecanicista, ¿sí? Ciencia mecanicista que, ojo, psicoanalista, ya no alcanzó para explicar ciertos fenómenos, era limitada, ¿ok? Yo acepto ese cuestionamiento, es verdad, así fue. ¿Sí? Pero ok, voy a seguir avanzando en esa línea, no se desesperen.
Entonces solamente les leo este fragmento para que vean la misión, la visión que tenía Freud al respecto de los fenómenos psíquicos y la intención de explicarlos. ¿Sí? Nadie puede alegar, creo que nadie podría alegar, alguien que conoce cómo se estructura una ciencia, nadie podría alegar que la intención es científica. Parte de las premisas de cómo se construye una ciencia. Pero ¿qué va a pasar con este trabajo? Usted dijo hace un momento que Freud prácticamente lo quería quemar, ¿no? No sirvió. Batalló mucho para construir, para ir explicando, y llegó un momento en que las premisas que él iba encontrando, que iba formulando, lo fisiológico no alcanzaba para explicar ciertas enfermedades nerviosas. Eso fue lo que sucedió. Por más que lo intentó, como dice Freud, ¿sí? Esto de que dice presentar procesos psíquicos como estados cuantitativamente comandados de unas partes materiales comprobables, es decir, las neuronas. A esas se está refiriendo Freud, ¿sí? Pero no lo logró, ¿sí? Ahora, me voy a permitir, disculpen, sé que dije que voy a hacer una clase de la pulsión, pero realmente esta clase seguramente en algún momento haremos otra clase de la pulsión, creo que va a ser necesario, pero es para que a ustedes que están presentes, que quieren saber, que quieren encontrar explicación a ciertas cosas de los fenómenos psíquicos, pues tengan, ojalá les venga bien esta herramienta, este concepto, ¿sí? Entonces, espero darles herramientas para que ustedes hagan su propio recorrido y su propia investigación. Es decir, no se dejen llevar solamente por lo que dijo fulanito de tal, lo que dijo sutanito de tal, y como hay que creerles, entonces eso es. No. Tenemos un compromiso muy grande, los que nos dedicamos a la atención de pacientes, de no dar por zanjado aquel conocimiento que nos dicen que es al respecto de la psique. ¿Sí? Tenemos que comprometernos con el paciente, tenemos que saber escuchar, tenemos que saber elucidar lo que a ellos les acontece, ¿sí? Entonces, me voy a permitir, ahorita voy a tener que hacer una pausa sobre la ciencia mecanicista, ¿sí? Porque nos va a auxiliar a comprender la pulsión. Si nosotros no tenemos ese contexto, ¿sí? Se nos va a complicar comprender la pulsión, ¿ok? ¿No? Entonces voy a ir leyendo, es la primera página de Pulsiones y Destinos de Pulsión, en la edición de Amororto Editores, ya se trabó, ahí está. Está en la página 113, bueno, en esta versión de PDF. ¿Sí? En la versión, creo que en la versión escrita, también está en la 113, nada más que lo voy a leer aquí en la computadora porque aquí está en chiquito y no puedo prender la luz. ¿Se puede prender la luz? Ok, gracias. Entonces, comencemos. Vean lo que nos dice Freud. Y va a ser necesario que inicie de esa manera. Y repito, son cosas que poco se conocen de Freud, de cómo él construyó sus conceptos, cada uno. Muchas veces hemos oído sostener el reclamo de que una ciencia debe construirse sobre conceptos básicos, claros y definidos con precisión. En realidad, ninguna, ni aún la más exacta, empieza con tales definiciones. Es decir, vean, y además estamos dando, a veces cuando hacemos críticas al respecto de un campo del saber, estamos dando por hecho que el conocimiento está acabado, ¿ok? Pero vean lo que dice, y lo dice fuerte Freud, ¿sí? En realidad, ni aún la más exacta empieza con tales definiciones. El comienzo correcto de la actividad científica consiste más bien en describir fenómenos que luego son agrupados, ordenados e insertados en conexiones. Ojo, porque solamente está dando una definición, permítame, perdí mis plumones. Ojo, vean lo que dice. Agrupados
ordenados e insertados en conexiones. Esto de insertados en conexiones, es decir, recoge los ¿qué dice? Los fenómenos, ¿sí? Los recoge, y luego son agrupados, los agrupa y los va a ordenar, ¿sí? ¿Según qué? Pues según características, según lo que va definiendo el mismo fenómeno. No, el ordenamiento no se lo impone el científico, no se lo impone el investigador, se lo impone el propio fenómeno, ¿sí? Pero no solamente son ordenados, el asunto son las conexiones entre estos, es decir, no es uno sin el otro. No es los ordeno, los inserto y realizo las conexiones entre esos fenómenos. Es algo que forzosamente va a tener que ser, al parecer, va a tener un orden no lógico en ese sentido. Paso 1, paso 2, paso 3. ¿Por qué? Porque esto se va a ir moviendo los fenómenos que escogemos a observar. Ahora, ojo, no estamos todavía, tenemos que contextualizarlo en el asunto de la pulsión y de lo que observamos nosotros en la clínica, ¿sí? ¿Qué es eso? Ahorita que dije eso, me acordé de algo que dije hace un momento. Y hace pues, ¿qué tendrá? 8 años. Ay, lástima que no está mi colega Fausta. En el 16, ¿sí? Cuando llego a Oaxaca, estoy platicando con ella, me la encuentro, es la primera vez que la veo, cuando la conozco, y les propongo a estos colegas hacer un instituto que de investigación, ¿no? Y entre esas cosas que estábamos trabajando, yo todo entusiasmado, y me dice, ¿la investigación va a ser bibliográfica? Porque de eso, dice, yo ya estoy cansada. Todos los grupos que aquí nos reunimos agarramos a un libro de un autor, de otro, a Lacan, al mismo Freud. ¿Va a ser bibliográfica o cómo va a ser la investigación? ¿No? No, eso es la pregunta de entrada, pues ahora sí me sorprende, pero afortunadamente yo tenía claro el asunto de la visión de la investigación, ¿sí? Porque la investigación no solamente son los pacientes que recibimos en nuestro consultorio. Porque cuando estamos en el consultorio y recibimos pacientes, pues recibimos pacientes de un perfil específico que ahorita no lo voy a abordar. Al paso del tiempo nosotros empezamos a crear dispositivos clínicos sociales, así les llamamos. En otros campos le llaman modelos de intervención social, ¿sí? Entonces, los dispositivos clínicos sociales que creamos en el instituto es ¿para qué? Para llevar el psicoanálisis y aplicar, ¿sí?, lo que se pueda del modelo psicoanalítico en una comunidad y en una situación específica, de manera masiva, ¿sí? Creamos un dispositivo que se llama Infancia es Destino, en donde atendemos a niños y niñas en situación de vulnerabilidad, ahí en la escuela. Entonces, se empezamos a atender de manera muchos niños, ¿no? Y además tenemos una dificultad, porque no podemos atender a uno cada 15 días, uno cada semana, no, los vamos a atender 2 veces por semana a las escuelas. Tampoco es así de, uy, ¿cuántos niños atienden? No tenemos tanta capacidad, ¿sí? Entonces, por eso hice la pausa, porque en algún momento esto que le estamos diciendo de ordenarlos, ¿sí?, de insertarlos, de agruparlos, lo tenemos que dar cuenta cómo le hacemos en el campo psicoanalítico, ¿ok? No nada más lo recitamos, tenemos que saber hacerlo y después transmitirlo, ¿sí? Entonces, dice, ya para la descripción misma es inevitable aplicar al material ciertas ideas abstractas que se recogieron de alguna otra parte, no de la sola experiencia nueva. Aquí muchas veces a Freud se le critica, es que eso lo tomó de fulanito de tal, es que ese no es concepto de Freud. No, ni tampoco Freud lo dijo. Esto es mío. Freud me encanta una expresión que usa a veces para explicar ciertas cosas. Y dice, por docilidad al término, y se arranca.
Es decir, hay términos que ya existen, no voy a inventar ningún otro. Lo que pasa que dentro del recorrido de investigación, dentro del recorrido de fenómenos que va recogiendo, ¿sí?, ya no van a tener el mismo significado. Hace poco, por ejemplo, un concepto, una palabra, un término que ya se utilizaba, muy conocido por la humanidad, el amor, resulta que va a terminar siendo otra cosa en el campo psicoanalítico. Nada tiene que ver con el ideal, con el concepto filosófico, religioso del amor, ¿no? Ese va a ser un punto bastante álgido, ¿sí? Y a veces en donde nos cuesta trabajo comprender la teoría freudiana, porque como nos cuestiona un concepto o una concepción que tengo del amor, pues resulta que es perturbador. Y más si resulta que yo me considero una persona muy amorosa. ¿Sí? ¿Sí? Entonces vean, que el mismo dice Freud, que ya para la descripción misma es inevitable aplicar al material ciertas ideas abstractas. ¿Sí? Y por tanto tenemos que saber cuáles van a ser las ideas abstractas que Freud le va a meter a su concepto de pulsión. ¿Sí? Y más insoslayables todavía son esas ideas, los posteriores conceptos básicos de la ciencia, ¿sí?, en el ulterior tratamiento del material. Al principio deben comportar cierto grado de indeterminación. No pueden pensarse en ceñir con claridad su contenido, ¿sí? Entonces, si ustedes echan un recorrido a otros campos de la ciencia, como él ya mencionó, las más exactas tienen este recorrido, ¿sí?, en donde sus conceptos son indeterminados, no hay deben comportar, dice, cierto grado de indeterminación. Mientras se encuentran en ese grado, tenemos que ponernos de acuerdo acerca de su significado por la remisión repetida al material empírico del que parecen extraídas, pero que en realidad les es sometido. Ojo, Ojo con esta forma de construir una ciencia, porque si ustedes que son psicólogos, perdón, es que aquí me estoy refiriendo a mis colegas que están acá, ¿sí? Ojo, ¿por qué? Algo que normalmente siempre les digo, a ver. Por ejemplo, ahorita que están de moda a propósito de las neurociencias, vayan y no le crean. Compórtense, como dice Freud, con un benévolo escepticismo, ¿sí? No le crean, tampoco lo rechacen, pero vayan a indagar cómo se construyen, cuáles son sus fundamentos básicos. El DSM, vean su historia. Ojo, no la van a encontrar en Google, ¿eh? Sí la van a encontrar, pero está muy escondida. Pero vean cómo ellos acordaron darle el concepto de trastorno, cómo se conceptualizó cada término, porque al menos nosotros en el campo psicoanalítico, vean lo que hacemos, ¿sí? Ahora, ojo, Sigmund Freud, como es a veces cuando estoy escribiendo, cuando estoy dando una clase de este tipo, digo, a ver, me pongo del lado de alguien de allá, del otro lado, y digo, a ver. Usted mucho menciona a Sigmund Freud. ¿No hay alguien más que haya, por ejemplo, en la física cuántica, en todos los campos, hay ¿cómo se llama?, conocedores, hay otros expertos, hay otros que ayudaron a forjar términos, ¿sí?, como una especie de encuentro entre esos científicos? Pero en el psicoanálisis usted menciona mucho a Freud. ¿No hay otro psicoanalista que haya forjado el psicoanálisis? ¿Lacan? No, Lacan es otra cosa. Sí. No me voy a meter en eso ahorita. Sí. Pero me gustaría decir, híjole. Entonces eso también es algo perturbador. Porque, a ver, ¿cómo es posible que un solo sujeto haya forjado una ciencia, un campo del saber como el psicoanálisis? Oiga, dijo usted que el psicoanálisis es una ciencia. No es una ciencia, ¿no? Me van a reclamar. Yo estoy parafraseando ahorita las palabras de Freud porque vean cómo lo construye. Y él hablaba de su psicoanálisis como su joven ciencia. Su psicología, él mencionaba. Entonces,
Eso es perturbador. ¿Cómo es posible que un sujeto tuvo la capacidad de forjar ese campo? Bueno, no solamente tuvo la capacidad de forjarlo, cada determinado tiempo él sometía a revisión sus conceptos, lo que él había construido. Era algo que no lo dejaba dormir. Es un decir, ¿no? Es más, él se muere haciendo o realizando la última revisión de sus conceptos primordiales del psicoanálisis. ¿Sí? Eso, y de verdad, este texto está inconcluso, pero es de una claridad, ¿sí?, al respecto de los fenómenos psíquicos, que se llama, son dos, porque estaba escribiendo dos textos simultáneamente, ¿no? Análisis terminable e interminable, ¿sí? El otro no recuerdo ahorita, pero había dos textos, Freud. Es más, en 1914, cuando forja la pulsión, Freud se dice sobre su mesa, yo me imagino que debe ser una mesa así como la que tenemos aquí en la sala de juntas, en donde tenía varios trabajos abiertos porque él llegaba y escribía en sus trabajos, ¿sí? Es decir, no era obsesivo de, ay, hasta que termine este, acabo el otro, ¿no? No, yo creo que no voy a poder, no era obsesivo, Freudcito, ¿sí? Entonces, claro, aquellos que nos dedicamos a la investigación y trabajamos de manera permanente, nos damos cuenta que eso cuesta mucho trabajo. Yo no sé de qué estaba hecho Freud, pero cuesta mucho trabajo. Pero si uno se queda fijo, ¿sí?, difícilmente uno obtendrá una visión. Si uno se queda fijo, lo que uno obtiene es una visión cerrada, muy corta. Por eso me imagino esa cualidad de Freud de hacer en 1914, tener varios trabajos sobre la mesa, ¿sí?, la habilidad que le daba para producir pensamiento, ¿sí? Porque si uno es, imagínense, si uno es obsesivo, si uno es cuadrado, fijo, que tiende a ser fijo, pues imagínense esto que nos acaba diciendo Freud de cómo se forja una ciencia, pues difícilmente pensarlo con alguien que es así, ¿no? Entonces dice, voy a repetir este texto. Mientras se encuentran en este grado, tenemos que ponernos de acuerdo acerca de su significado por la revisión repetida al material empírico del que parecen extraídas, pero que en realidad les es sometido. Vean lo que dice Freud de cómo se forja. Ahora, no lo dice Freud, Freud está solamente construyéndolo, diciéndolo en sus palabras de cómo se construye una ciencia, pero así se construye una ciencia. Llega un momento en que nos tenemos que poner de acuerdo de nombrar ese fenómeno, y finalmente dice Freud que eso le es sometido. En rigor, poseen, permítanme, déjenme marcarlo porque si no, se me resecó la garganta. Dice, en rigor poseen entonces el carácter de convenciones, no obstante lo cual es de interés extremo que no se les escoja al azar, sino que estén determinadas por relaciones significativas con el material empírico, relaciones que se cree colegir aún antes que se las pueda conocer y demostrar. Entonces se dan cuenta cómo esto que dice Freud, que se recogen, se ordenan y que es en conexiones, ¿sí? Y vean lo que dice, tenemos que empezar. Imagínense que vamos a empezar y, es que no sé cómo nombrar eso, ¿sí? Entonces hay que imaginarse de hijo, oye, pero fíjate que hay un campo del saber que ha hablado sobre esto. ¿Para qué me quiebro la cabeza si hay alguien que más ya habló sobre eso? A lo mejor no sobre eso, pero se le parece, ¿sí? Pero que dice que, ojo, viene hablando de cierta arbitrariedad, pero se va a quedar el conocimiento científico, se queda en esa imposición, en esa arbitrariedad. No, pero hay que empezar. Y inicia así. Entonces vean, con a mí me encanta esta primera página de Pulsiones y Destinos de Pulsión, porque con esa estructura se construyó el conocimiento freudiano, no con otra, ¿sí? No era así de, a mí se me ocurre que podría ser, no.
porque no solamente construyó o tomó su estructura o los cimientos con los cuales va a empezar a construir el psicoanálisis. Él creó algo que le llamaba un tamiz, ¿sí? Su brújula, ¿sí? Bueno, en las secciones, ¿cómo se llama? De Amorrauto Editores, en las ediciones de Amorrauto Editores, lo traducen como su bruja, que Freud decía, tengo mi bruja. Creo que le quedaría mejor brújula, que es lo tópico, dinámico y económico. Económico. Sí, disculpen, cuando estoy cansado, escribo al revés. ¿Sí? Tópico, dinámico y económico. ¿Sí? Eso va a ser la guía que Freud va a utilizar para meter esto que está diciendo, de traer de otros campos para explicar el fenómeno, debe pasar por una explicación tópica, dinámica y económica. Si no pasa por una explicación, es decir, que pase por lo dinámico y lo económico, pero no pasa por lo tópico y dinámico, pero no pasa por lo económico, Freud agarra así, estará muy padre este concepto, como que se le parece, pero no lo puede incluir, debe tener una explicación tópico, dinámico y económico. Aquí es donde vamos a entender por qué, vamos a entender ese concepto mecanicista de las teorías freudianas. Ojo, hace un momento dije que el mecanicismo llegó un momento en que fue rebasado porque llegó la biología evolutiva. Y decía la biología evolutiva, tú, ciencia mecanicista, no puedes explicar ciertos fenómenos de la biología evolutiva. Eso se los dejo de tarea, vayan a investigarlo, ¿sí? Pero ahorita al final les voy a hablar de la nueva filosofía mecanicista, que es algo que hace unos años empezaron a retomar ciertos investigadores, porque resulta que al parecer es la única que explica ciertas contrariedades que según esto el mecanicismo no respondía. Pero eso ahorita al final de la clase. Híjole, bueno, tengo 45 minutos, no sé si nos vaya a dar tiempo, ¿no? Entonces, también por favor vean esta clase lo importante que es estoy intentando ir un poco rápido, me estoy deteniendo en esta página, pero vean lo complejo que es dar una clase o un curso voy a dar un taller sobre la pulsión 4 horas, ¿no? De verdad, es imposible, es una tomada de pelo, ¿sí? Por eso existe la formación de los analistas, en donde batallamos con estos conceptos y les dedicamos mucho tiempo. ¿Por qué? Porque consideramos que hay que revisarlos permanentemente y pues en una de esas encontramos una aportación que pudiéramos hacer. A mí me encantaría ser uno de esos que, encuentro algo para el psicoanálisis, pero por experiencia, por eso amo mucho a Freud, por experiencia digo, no, ya dejó, no sé de qué estaba hecho este hombre, ¿sí? Que al parecer él, aunque era así, tenía su ego, Freudcito, pero también decía, pues no, conseguí muchas cosas en el campo de este saber, pero me arriesgaría a decir que casi lo dejó completo, ¿no? Dice, solo después de haber explorado más a fondo el campo de fenómenos en cuestión, es posible aprender con mayor exactitud también sus conceptos científicos básicos y afinarlos para que se vuelvan utilizables en un vasto ámbito y para que, además, queden por completo exentos de contradicción. ¿Ven? 20 años después, Freud va a seguir con el asunto de que deben quedar exentos de contradicción los conceptos. ¿Qué se los va a permitir? La explicación tópica, dinámica, económica. Porque, bueno, eso ahorita lo retomo. Bueno, espero que sí. ¿Sí? Eso es lo que le va a permitir dejar que formalizar sus conceptos con esa premisa, con esa premisa que un día pensó en su juventud de crear una psicología de corte de las ciencias naturales. Él al parecer no quitó el dedo del renglón.
Por eso van a escuchar a muchos otros psicoanalistas hablar de la biología freudiana. Porque Freud nunca dejó la biología, siempre tuvo su piecito dentro de la biología para explicar los fenómenos psíquicos, ¿sí? Muchos piensan, es que para Freud todo es inconsciente. No es cierto, es lo que más se ha difundido. Y van a ver lo complejo que es la pulsión. Ojo, porque además, algo que van a notar, por eso a veces uno se confunde cuando está aprendiendo psicoanálisis, porque dice, ¿de qué demonios me está hablando Freud aquí? Cuando Freud habla de la pulsión, no lo van a escuchar hablar de psique. Es que el inconsciente. No. Su explicación de la pulsión va a tener ese piecito dentro de la biología y va a explicar fenómenos, sí, efectivamente, psíquicos, pero desde la pulsión, ¿sí? No se va a meter con los procesos de pensamiento, con un proceso de pensamiento 1, un proceso de pensamiento 2. No se va a meter con el yo y el ello. ¡No! ¿Sí? Va a ser una explicación de índole de ese tipo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de yo, ello y superyo, consciente, inconsciente, es inaprensible. Y no podemos comportarnos como psicoanalistas de, mira, ahí está la evidencia. Y que esa sea nuestra explicación. El problema que sí nos encontramos dentro del campo, a muchos que se hacen llamar psicoanalistas, a muchos que se presentan así, o a lo mejor no se hacen, pero se presentan, o sea, dejan que los otros los nombren, hablando de cosas muy locas al respecto de solamente porque piensan que así es. Miren, como anécdota, hace un tiempo me encontré aquí en Oaxaca, cuando recién llegaba, en esos intentos de hablar con otros psicoanalistas, de establecer diálogo con otros psicoanalistas, le decía a mi colega con el que me junté en ese momento, que vamos a buscar otros analistas, vamos a discutir. Fuimos uno por uno y nos encontramos, bueno, ni me acuerdo de su nombre, pero si tuviera su nombre no lo diría, ¿sí? Pero que era maestra, ¿sí?, de universidad. Y un día, y ese día nos dice, es que Freud ha sido rebasado. Yo dije, si una psicoanalista diciendo eso, dije, me interesa, quiero saber. Me dice, le digo, dígame qué. Por ejemplo, en muchos conceptos. Ajá, dígame alguno. Híjole, le di un montón de rodeos para decirme uno. Y que se le ocurre escoger a la pulsión. Y yo con la pulsión tengo una relación particular con ese texto, porque fue uno de los textos cuando llego a donde, no llego porque ya estaba yo aquí en Oaxaca, en ese centro donde me formé, pero cuando llego a México me dicen, Alejandro, de la clase sobre la pulsión, y yo así de, no puedo, como dicen, ahora estoy chiquito. Entonces, pues, me exigió, por eso todo esto que les dije de los otros campos del saber, porque fue el recorrido que hice. Entonces, cuando escogió el texto, le digo, cuando él ya menciona finalmente la pulsión, yo dije, este va a ser, como dicen cuando alguien, una pelea entre un niño de 5 años y uno de 15, ¿no? Porque dije, hubieras escogido otro. Le digo, vamos a estudiar la pulsión, ¿y qué te parece si vemos si es verdad lo que tú mencionas? Considero que es difícil que este concepto haya sido rebasado. Es muy vigente, ¿sí? Entonces, ahora, si nos vamos a la edad que tiene el psicoanálisis, por favor, ¿sí? Si tomamos a la interpretación de los sueños, que no inicia ahí el psicoanálisis, lo tomamos como referente, porque es un texto donde Freud nos enseña y nos explica cómo opera la vida psíquica y nos entrega el modelo del tratamiento y el modelo de investigación en la interpretación de los sueños. Si tomamos 1900, que es el día que aparece, pues lo que se publica, el año que aparece, pues tiene 125 años. Es una ciencia muy, muy joven, ¿sí? Pero ya la quieren dar por muerta. Entonces cuando me dice, digo, ay, pobre, va a ser una masacre. Dije yo, ¿por qué? Porque era un texto que no solamente se me forzó en un momento a transmitirlo, y lo que me llevó fue a estudiarlo, a trabajarlo
de manera profunda, no sé qué tan profunda, pero sí le dediqué mucho tiempo, ¿no? Entonces, para eso nos auxilia este primer página, para darnos la idea repito, de cómo se construye y cómo se sostiene el psicoanálisis freudiano. Y es el único psicoanálisis, no hay que otros psicoanálisis. Eso era lo que quería recalcar, ¿sí? Que fue la misma que un día dijo, es que hay tantos psicoanálisis como cabezas en el mundo. Y yo dije, Dios mío, qué barbaridad, y es catedrática de una universidad, ¿no? Entonces, me preocupó. Por eso esta clase es tan importante para nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Para que ustedes que están de ese lado de la pantalla, están en su casa, no sé dónde estén, les agradezco mucho que estén aquí presentes, y bueno, a mis colegas que están acá, ¿qué es el valor de esta clase? Es auxiliarnos a tener guías para estudiar un concepto que es tan importante como la pulsión, y ahorita lo va a decir Freud por qué es tan importante. Dice, solo después de haber explorado más a fondo el campo de fenómeno en cuestión, es posible aprehender con mayor exactitud también sus conceptos científicos básicos y afinarlos para que se vuelvan utilizables en un vasto ámbito y para que, además, queden por completo exentos de contradicción. Entonces, quizás haya llegado la hora de acuñarlos en definiciones. Pero el progreso del conocimiento no tolera rigidez alguna, tampoco las definiciones. A veces aquí cuando dice Freud esto, a veces como, por ejemplo, para algunos que se han acercado al psicoanálisis o estudiaron psicología y saben algo del psicoanálisis, habrán escuchado que hay dos tópicas, la de consciente, inconsciente, preconsciente, la del yo y el ello y superyo. Algo que a mí me pasó de joven es que yo dije, y todavía me ha tocado escuchar a algunas personas que se acercan al psicoanálisis, oiga, ¿y cuál es el texto que tengo que leer? Así como que pues ya tiene muchos años, ¿cuál leo? ¿Dónde está la información más completa, verídica, la final de Freud? Uno les dice, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces se tiene la idea que la tópica primera de consciente, inconsciente, preconsciente, pues quedó rebasada por la del yo y el ello y superyo. Y déjenme decirles, no se oponen, nada tiene que ver una con otra, son visiones distintas desde lo tópico dinámico y lo económico, ¿sí? No es que ahora se explican mejor las cosas con el yo y superyo. No. Ni siquiera podemos decir, oye, entonces se complementan. No, tenemos que dejar de pensar de esa manera, y más cuando iniciamos a querernos explicar los fenómenos psíquicos. Entonces, ¿son complementarias? No, porque la complementariedad habla de una lógica específica, y si nosotros empezamos a observar a las dos tópicas con la intención de complementar la explicación una con otra, va a acarrear una cantidad enorme de imprecisiones. No sería, hay una relación lógica entre una y otra. Creo que esa sería la expresión más cercana a lo que acontece entre una tópica y otra, ¿sí? Dice, como lo enseña palmariamente el ejemplo de la física, también los conceptos básicos, fijados en definiciones, experimentan un constante cambio de contenido, ¿sí? Entonces, va haciendo también Freud, es decir, oigan, a mí me gusta, hay una expresión que en una ocasión dice Freud, no sé si lo dice en una de sus conferencias, o en un discurso, dice, a nosotros que nos dedicamos al campo de la investigación de la psique, nos achacan muchas cosas, pero ustedes, al historiador, si se viene y les para y les cuenta una historia de la Grecia antigua, ¿no? Del desarrollo del hombre, ¿sí? Al antropólogo, si les habla de cómo estuvo construida una ciudad, y ahora que tenemos mejores condiciones tecnológicas, una diapositiva de cómo fue el desarrollo de una cultura, ustedes le creen. Y él no estuvo ahí. Dice Freud, yo sí estuve ahí.
Yo les vengo a hablar de algo que he recogido en la clínica, algo que escucho permanentemente con mis pacientes. Y no escucho un paciente al día, no escucho al mismo paciente una vez a la semana, lo escucho ¿qué? Diario. A mí sí me dicen, oiga, lo que usted dice es incorrecto, ¿no? No le creo. Me dice, yo sí estuve ahí. Entonces ahorita me acordé de ese pasaje de Freud, uno de sus libros, de sus textos, en donde por decirlo así, les reprocha, es decir, a ver, pero realmente más que les reproche, no sé si sea un reclamo, o es a ver, cuestiónense ustedes. ¿Por qué al historiador y al antropólogo sí le creen que no estuvo? Solamente les está hablando de suposiciones a partir de vestigios, y porque a mí, que yo también me dedico a lo mismo, recojo vestigios de lo psíquico, ¿sí? Vestigios de historia de sujetos, les construyo el edificio, y ahí sí dicen, a usted sí no, a ellos sí, ¿no? Lo que pasa que el historiador y el antropólogo no hiere narcisos, el psicoanálisis sí hiere, más que hiere narcisos, ¿les qué? Confronta. Los confronta, dice mi compañera acá, los confronta, les devela una realidad que dicen, no, ese no soy yo. Y el psicoanálisis dice, pues ese eres tú, porque lo recogí de tu decir, no me lo estoy inventando. Aquí viene, con esto va a cerrar esta página. Un concepto convencional de esa índole, por ahora bastante oscuro, pero del cual en psicología no podemos prescindir, es el de pulsión. Vean lo que dice Freud. No dice psicoanálisis. Dice que el cual en psicología no podemos prescindir. Intentamos llenarlo de contenido desde diversos lados. Bueno, ahorita que estoy cayendo en cuenta, les mencioné que solamente les iba yo a leer este fragmento, pero como uno de los comentarios que nos hicieron hacía alusión al asunto de, ahora resulta que es un estímulo, ¿no? Entonces, creo que debemos continuar, ¿sí? Y como les dije, oiga, hay muchas cosas. En sí todo el texto es extenso en contenido, está muy condensado. Cada párrafo de Pulsiones y Destinos de Pulsión contiene una cantidad de conocimiento que Freud se debió abrevar de otros lados, pero nosotros somos los encargados cuando leemos un texto. Por eso aquí voy a hacer otro paréntesis. Ya empecé con mis paréntesis. ¿Sí? Por eso cuando nosotros cuando leemos un texto, debemos tener ese cuidado de decir, a ver, aquí Freud ¿de dónde fue a traer lo que dice? ¿Qué premisas tomó? ¿Sí? ¿Qué otro campo del conocimiento tomó para explicar esto que está haciendo aquí? Eso es una guía para cuando leemos los textos freudianos. La guía de la primera página, de tomar como guía la primera página de Pulsiones y Destinos de Pulsión. Entonces, cuando nosotros leemos un texto, decir, como que no le estoy entendiendo. ¿Por qué? Porque seguramente me falta un conocimiento, ¿ok? Entonces, aquí vamos a necesitar de un conocimiento del arco reflejo, del sistema arco reflejo. Ojo. Si ustedes van a investigar el sistema arco reflejo, se van a percatar que no es nada sencillo. Lo que nos enseñan del sistema arco reflejo en la escuela, pues no sé si les tocó a ustedes, a mí sí me tocó, que jugábamos a ver, ponte ahí, siéntate en la silla, deja colgado tu pie, y le pegabas con un martillito a la rodilla y la rodilla se botaba, ¿no? Eso es lo más como cercano que tenemos de la explicación o del conocimiento del sistema arco reflejo. Pero no, vayan, léanlo y se van a percatar lo complejo que es inclusive comprender cómo opera el sistema arco reflejo. Pero es necesario para que ustedes alcancen una comprensión más clara de esto que va a desarrollar Freud en Pulsiones y Destinos de Pulsión. ¿Sí? Entonces vean, dice Freud, primero ya nos dijo que va a tener que ir a otros lados para explicar ese fenómeno, ¿verdad? En eso estamos ¿ya claros? Sí. ¿Sí? Entonces, oiga, pero es que yo pensaba que nos iba a decir pulsión 2 puntos.
¿Y cómo se relaciona con la clínica? No, ese es otro paso más complejo. No nos va a dar tiempo para eso, ¿no? Sí, primero, del lado de la fisiología. ¿No nos va a enseñar Psique Freud? No. Primero del lado de la fisiología. Esta nos ha proporcionado el concepto de estímulo, del estímulo y del esquema del reflejo, de acuerdo con el cual un estímulo aportado al tejido vivo, a la sustancia nerviosa, desde afuera es descargado hacia afuera mediante una acción. ¿Ven? Ya nos amoló el condenado Freud al meter a la fisiología. ¿Ven? No vamos a explicar aquí el esquema del reflejo, el sistema del arco reflejo. Vayan, investiguenlo, por favor, para que tengan esa idea clara. Y seguramente algunas cosas que dicen, es que el psicoanalista dijo esto, y a lo mejor lo relacionan, o ustedes van a decir, yo creo que el psicoanalista se equivocó. Entonces, no me crean, vayan y hagan su investigación. ¿Sí? Esta acción es acorde al fin, por el hecho de que se sustrae a la sustancia estimulada de la influencia del estímulo, la aleja de la radio en que ésta opera. Aquí Freud, ¿por qué sabe él esto? Porque acuérdense que fue fisiólogo, ¿sí? Él no es algo que se está inventando, ¿sí? No es algo que él haya ido a leer en libros, nada más, sino él hizo su recorrido, disectaba lambreas, ¿sí? ¿Y qué otros bichos? Y estudiaba su sistema nervioso, su cerebro. Entonces, por eso, en muchos otros textos, por ejemplo, en Pulsiones y Destinos de Pulsión, por ejemplo, en la interpretación de los sueños, en el capítulo 7, si no me equivoco, y si no, pues ya me equivoqué, van a escuchar expresiones como la sustancia percipiente, ¿sí? ¿Qué va a tomar Freud? A un organismo unicelular como premisa, del que se supone que partió la vida en este bello y hermoso planeta, ¿sí? Era imposible que cuando surge la Tierra hubiera seres como nosotros. Lo que existieron fue seres unicelulares. Y eso todavía no se logra explicar cómo es que alcanzamos esa evolución a pluricelulares, ¿sí? Va a tomar a la ameba Freud, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a descubrir que el sistema arco-reflejo forma parte de todo ser vivo. El arco-reflejo va a ser la herencia fisiológica heredada por esos organismos. El sistema nervioso obedece al arco-reflejo, ¿sí? ¿No? Entonces, el arco-reflejo no es, siento rico, aquí me quedo. Siento feo, me voy. No, es lo primitivo de un organismo. Dice Freud que esta acción dice, el esquema del reflejo de acuerdo con el cual un estímulo aportado al tejido vivo desde afuera es descargado hacia afuera mediante una acción. Es decir, entra el estímulo, lo tiene que descargar, lo tiene que sacar, por decirlo así. Bueno, yo lo estoy representando mal. Esta cosa se mueve, ¿no? Se aleja, ¿sí? Si no quiere estímulo. Ahorita que estoy diciendo no quiere estímulo, seguramente aquellas personas, no faltará que conozcan algún ser humano por ahí metido en su cuarto que no quiere estímulo, ¿sí? Que dicen, no, porque me engento, ¿sí? ¿Sí? No, no, es que eso no quiero hacer, me mandaron, tengo permítame. No, me mandaron hoy en la mañana. Mi esposa me mandó hoy en la mañana una captura de pantalla. Me dice, oye, mira, esto te sirve, creo que te puede servir, ¿no? Como también tiene su malosidad, dice, no, tiene nombre, la que escribió este post, no sé de dónde será, Daniela Rivera. Les soy sincero, yo cuando lo vi, dije, no lo entiendo qué es lo que quiere transmitir. Dice,
en el encabezado. La interacción social no debe ser forzada. Y hay una imagen, con monitos, ¿no? Dice, está el niño en la computadora, tiene aquí sus audífonos y dice el papá: hola hijo, traje el pastel de pollo de tu mamá porque sé que te encanta. Y el niño se vuelta con una sonrisota: ay, gracias papá, ¿cómo va la cena? No sé si son continuidad. Dice, ya bien, mamá está hablando con su amiga sobre su viaje a Francia. Otra escena. Sé que te gusta quedarte en tu habitación mientras los invitados se van. Así que mándame un mensaje si necesitas algo, ¿ok? Puedo traer el postre más tarde si todavía tienes hambre. Gracias, papá. Yo ya no entendí. Como yo critico mucho eso, y dije, a ver, la señora Daniela Rivera está como avalando eso, que la interacción social no debe ser forzada. ¿Se está burlando de eso? No entendí, ¿no? ¿Sí? No entendí si está burlando o convive con el ideal de que la interacción social no deba ser forzada. Bueno, no puedo interpretar, pero lo que sí sé, y nos llega en la clínica, que hay papás y mamás, déjalo, ya ves que así es él, así es él. No la forces, déjala en paz, ¿no? Entonces, o si no quieren hacer algo los niños, ay, vas ante tu abuela, vamos a la abuela, ay, es que no, déjalo, no lo molestes. Bueno, esa es una expresión evolucionada, por decirlo así, de esa tendencia del organismo de alejarse de todo estímulo, ¿sí? Es que, porque les produce placer, no quieren ser estimulados, ¿sí? Y bueno, les estoy hablando de casos light. Hay casos graves, ¿no? En donde se vuelven ermitaños, es decir, ¿por qué? Porque son seres que no quieren, están aplicando el sistema más primitivo que existe en un organismo, el sistema arco-reflejo. Ahí viene lo que va a molestar. ¡Ay! ¿Se imaginan la angustia que tiene ese ser? No se lo puede imaginar huyendo de estímulos. Y estímulos se le va a dar a su mamá, su papá, su hermana, la escuela. ¡Todo! ¿Se dan cuenta por qué psicoanálisis cae gordo? ¿Cómo que eso no es normal? Sí, es normal en un ser primitivo, ¿no? ¿Sí? Entonces resulta, ¿no? Bueno, ya saqué dije, ahorita que estamos hablando voy a regresar a mi texto, permítanme, del asunto del arco reflejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a escuchar y a observar. Y no sé, parecería que Daniela, la de este post, parecería como que alenta que no tiene que ser forzado eso, ¿no? Entonces, se va a servir de la motilidad para huir, ¿no? Ojo, hasta ahí no quiere algo placentero, no lo conoce, ¿sí? Esta acción es acorde al fin por el hecho de que sustraya la sustancia estimulada de la influencia. Ojo, esto que dice Freud acá, bueno, no lo dice Freud, lo dice la fisiología. Bueno, lo representé así porque así se mueve, ¿no es? Bueno, de hecho sí, el estímulo provoca algo en la sustancia y lo tiene que descargar, pero eso se aleja, ¿ok? No lo dice Freud, lo dice la fisiología, ¿sí? Pero nos va a auxiliar a nosotros a explicar ciertos fenómenos psíquicos, ¿sí? ¿Sí? Entonces dice que ¿cómo se dice? Que la acción va a ser acorde a fin. Esto hay que retenerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque más adelante nos vamos a encontrar con sustancias percipientes que por más que haya estímulo, no hay descarga. Estímulo y no se mueve, ¿sí? Entonces, ¿por qué ese no se mueve? ¿Por qué por más que se le estimule, no hay efecto? No parecería que esta regla se rompe. Es decir, y en lugar de que... ¿Por qué? Porque
la acción acorde a fin, ¿cuál es? La motilidad. ¿Ok? Y ese es un principio. Y les repito, no lo olviden porque lo vamos a requerir para dar explicación más adelante a ciertos fenómenos. Dice, ahora bien, ¿qué relación mantiene la pulsión con el estímulo? Vean, Freud no va a subsumir el concepto de pulsión a estímulos. La pregunta que se plantea es ¿cuál? ¿Qué relación tiene mi concepto de pulsión con el de estímulo? Dice, nada nos impide subsumir el concepto de pulsión bajo el de estímulo. La pulsión sería un estímulo para lo psíquico. A ver. ¿De qué estábamos hablando, señor Freud? Usted nos venía hablando desde la fisiología y ahora nos dice que la pulsión sería un estímulo para lo psíquico. Ya nos introdujo algo como si nosotros supiéramos qué es lo psíquico. Entonces resulta que el condenado Freud no escribe para cualquiera. Escribe para aquellos que pretenden o quieren explicar la psique. Aquellos que tienen un interés de investigar. A veces de un psicoanalista, así lo voy a nombrar, francés, Jacques Lacan, él decía, es que yo escribo, una vez que lo cuestionaban, le dice, es que yo escribo para psicoanalistas. Solamente se le olvidó agregar, al igual que Freud. Freud escribe para psicoanalistas, no escribe para otros. Por eso cuando otras personas toman el texto como texto para dormir, ¿sí? O texto porque les parece interesante, se van a topar con un problema. ¿Por qué? Porque van a requerir ser investigadores o tener la intención de ser investigadores, ¿sí? Para ese interés de ser investigadores de la mente humana, de la psique, del alma de los seres humanos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque solamente eso nos va a llevar a escuchar a otros, a querer saber del otro, cómo opera esa psique. Es la única forma de saberlo. ¿Sí? No filosofamos sobre los conceptos. ¿Ok? Entonces, ya estoy viendo que son 12:15. Ok. Pero enseguida dice que nada nos impide. Entonces, el condenado Freud dice que es un estímulo para lo psíquico. ¿Qué es eso de lo psíquico? Nos lo va a tener que explicar Freud en el texto. ¿Sí? Pero enseguida advertimos que no hemos de equiparar pulsión y estímulo. Ya nos puso la línea. No podemos decir que pulsión y estímulo es lo mismo. Es evidente que para lo psíquico existen otros estímulos que los pulsionales. Preguntan en TikTok. ¿Le digo el nombre de usuario? No, ajá. ¿No podemos hablar de conductismo? Disculpe, la pregunta no me permite más, pero no podemos hablar de conductismo. No sé si se refiere a las teorías, ¿no? Conductistas, ¿sí? Pero bueno, hasta lo que voy a mencionando ahorita, creo que esa pregunta, si me la puede mandar por ahí, o si le sugiero que me la mande por el WhatsApp y con mucho gusto desarrollaré la pregunta, porque hasta donde voy no da para la pregunta. Vean, va a ser importante, disculpen, me voy a tomar un atrevimiento a sus preguntas y a tratar a sus preguntas como si ustedes fueran alumnos de la formación, ¿ok? ¿Sí? Puedo ser un poquito duro, a lo mejor hasta grosero puede ser, no es mi intención, solamente voy a puntualizar cosas. Creo que la pregunta que nos está haciendo, hay un proceso ahí de pensamiento que no la logra expresar en la pregunta, que es para lo que le voy a dar el WhatsApp, si gusta desarrollarla más, para que tenga elementos para contestarla. Pero hasta donde yo voy, la pregunta no cabe. No cabe porque no estoy hablando de conducta todavía. Hice un ejemplo de cómo se expresa esto pulsional, ni siquiera lo pulsional, lo del estímulo y arco reflejo en la vida adulta.
cómo se expresa de una manera ya evolucionada, por decirlo así. Pero hasta ahorita no estoy metiendo nada conductual. Es más, no lo estoy metiendo yo. Freud no mete nada conductual. Hasta ahorita no estamos hablando. Es muy serio Freud, viene hablando de fisiología. A nivel. Oiga, y si yo no le obedezco a mi mamá. No está hablando de conducta. Oye, ¿y cómo eso explica a los niños que siempre están inquietos? No estamos en ese nivel. Estamos en el nivel más abstracto de la ciencia, en la fisiología. Entonces la pregunta no cabe. Eso es importante decirlo, por eso le digo, voy a dar mi número, 951-244-7006. 951-244-7006. Y si no, en el Facebook va a quedar grabado el video, creo que están ahí un mes. Pueden dejar la pregunta, la pueden desarrollar y con mucho la responderé a qué se refiere, ¿sí? Pero con esto estoy dando también un poco la línea de que cuando nos dedicamos a la investigación, vean Freud lo que dice, vamos a meter conceptos traídos de otro lugar, pero tienen que ajustarse al fenómeno, no se los podemos imponer porque se me ocurre, porque creo que, oiga, pero es que me interesa dar explicación a esto. No, ahorita estamos en el nivel más, por decirlo así, exagerado, voy a ser un poquito exagerado, más elevado de la ciencia. No le podemos meter cualquier cosa. Entonces, si se refiere al conductismo como modelo de investigación, el conductismo no habla de pulsión. Habla de otras cosas. No mete a la biología como la mete Freud o a la fisiología. ¿Sí? Me hizo recordar también una pregunta que una vez me hizo ¿cómo se llama? En una conferencia, es que hablamos de lo mismo. Y yo dije, no, porque lo infantil en psicoanálisis, cuando estábamos hablando algo respecto de lo infantil en psicoanálisis es otra cosa. No es solamente la etapa, ¿sí? Es una concepción. Por eso les mencioné. Entonces, pero de verdad le agradezco mucho su pregunta, pero me auxilio de que vean, me desviaría, pero sí se la responderé con mucho gusto, será un agrado. Y si veo que es necesaria una clase, seguramente con mucho gusto abriré ese espacio para la clase. ¿Sale? Yo hasta me siento mal de que no puedo responder esa pregunta, pero voy a tener que continuar. ¿Sale? Y dice... la pulsión sería un estímulo para lo psíquico, pero enseguida advertimos que no hemos de equiparar pulsión y estímulo psíquico. Es evidente que para lo psíquico existen otros estímulos que los pulsionales, los que se comportan de manera muy parecida a los estímulos fisiológicos. Por ejemplo, si una fuente de luz hiere el ojo, no es ese un estímulo pulsional. Sí lo es sentir sequedad en la mucosa de la garganta o acidez en la mucosa estomacal. Miren, por esas cosas que Freud dice ahí, y porque no las desarrolla, se prestan para muchas, no entiendo a qué se refiere. Por ejemplo, ahorita que siento a propósito, la sequedad en la mucosa de la garganta. Es evidente que es porque estoy hablando. Pero cuando habla Freud de la mucosa de la garganta y la acidez estomacal, ¿de qué creen que está haciendo alusión ahí Freud? Y hace una nota al pie, y es todo lo que nos va a permitir aclarar el condenado Freud. ¿Sí? Por eso les digo, Freud no escribe para público en general, ¿no? Y además, él tenía la ilusión de que sus colegas médicos se interesaran por bueno, aquí ya no, aquí ya habían hecho escarnio de él y eso, pero sí tenía la esperanza de que sus colegas médicos, pues, no tendría que explicarles esto. Y solamente trae una nota al pie que dice, suponiendo desde luego que esos procesos internos sean de base orgánicas, de las necesidades de la sed y del hambre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la garganta se nos seca por un susto, por ejemplo, por un enojo, ¿sí? Por una angustia.
La acidez del estómago también se da por lo mismo. Sí, que a veces yo les bromeo a ciertos pacientes, en ciertas circunstancias, claro, les digo, ¿en dónde se siente el enojo? A ver, ¿dónde se siente el enojo? Y no se puede sentir en otra cosa más que en la caja torácica, por favor. Ni más que en una pierna. Pues ahí nada más hay venas y músculo y arterias. Pero aquí hay órganos. Además conectados con el cerebro. Tienen que mandar señales, ¿no? Me acuerdo del estómago que uno dice, ay, con razón estoy gordito. Pues es como rápido y cuando manda la señal del estómago que estoy lleno, ya me zampé 2 hamburguesas, ¿no? ¿Sí? ¿Para quién no le manda a hacer rápido al estómago de... ¿no? ¿no? Entonces el estómago se llena y tiene que pasar un tiempo en lo que manda, hace todas sus conexiones y manda el mensaje a la red neuronal, ¿no? Entonces ya me llené. ¿Sí? Entonces, ahorita me acordé porque de chiquitos a veces se le da uno por mascar chicles y no decía, no comas chicle porque se te va a quitar el hambre. Ya después entendí de que era porque está uno mande y mande señales, pues al cerebro, señales erróneas porque se está, no erróneas, están sucediendo, pero no son las adecuadas del hambre, ¿no? Entonces, por eso es que pone este ejemplo, es decir, todas aquellas señales del hambre, por ejemplo, pues dice, siempre y cuando si es del hambre, sea de la sed, pues son estímulos fisiológicos, ¿sí? Entonces, cuando habla de la sensibilidad de la garganta, es decir, que hay otras cosas que van a estimular a lo psíquico. Ahora hemos obtenido, Freud, ahora hemos obtenido. Sí, pero necesitamos conocimiento del arco reflejo, necesitamos conocimiento de cómo se dan estas operaciones a nivel fisiológico, tenerlas claras, ¿sí? Y luego nos pasa y nos dice, ahora hemos obtenido material para discernir entre estímulos pulsionales y estímulos fisiológicos. Y uno dice, ¿en qué momento? Solamente me dijo eso, no, espérame, yo me tengo que regresar, ¿no? ¿Sí? Entonces dice entre estímulos pulsionales, pero por ejemplo, ese es un consejo. Si no le entendieron, no les queda claro, háganle caso a este punto. Dice que hemos obtenido material para distinguir entre estímulos pulsionales y otros estímulos fisiológicos que influyen en el alma. A ver, Freud, no me quedó claro cuáles son esos estímulos pulsionales y cuáles son esos estímulos fisiológicos que influyen en el alma. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, yo les doy una sugerencia. Cuando lleguen a este tipo de interrogantes, es decir, continúen, porque a veces uno con la información que nos da Freud no nos permite. Él cree, se lo va construyendo el pensamiento. Ojo, pero eso no significa que va a dejar el hueco. Nos lo va a explicar. No, es decir, debemos saber distinguir entre estímulos pulsionales y estímulos fisiológicos que influyen en el alma. ¿Sí? Claro, a ver, se me acaba de ocurrir un ejemplo. Al paso del tiempo, hay algo que ciertas cosas que me pasan con otros compañeros u otras personas, o me pasaban, hoy todavía menos, que me cuesta entender ciertas cosas, o me costaba entender ciertas cosas. Y muchos de ustedes, a lo mejor que me escuchen, sabrán de lo que hablo cuando lo mencione. Hay personas que se ponen de mal humor cuando no comen, ¿sí? Pero se ponen de muy mal humor, ¿sí? Entonces, a veces me acuerdo, una vez estaba haciendo otras cosas, ¿no? Me acuerdo, manuales ahí de reparación de casa. Y lo estaba haciendo con un colega, Antonio se llama. Hay muchos Antonios, así que no van a saber. Entonces, yo me doy cuenta que se empieza a poner de mal humor. Y llega un momento en que uno cuando es analista, pues empieza a aprender a hablar de todo. Y le digo, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Es que usted no come, ¿ok? Y me empieza a decir, espérate. Casi me pega, ¿no? Sí, es que usted no... Le digo, ajá, ¿y? Pues es que ya desde hace rato, ya son las 2 de la tarde, 3 de la tarde, y usted no se para comer. Yo dije, ¿me está regañando porque no como? No le entendía, ¿no?
Entonces ya, tú tienes hambre. ¿Y por qué no comes? Pues porque usted no come. Entonces le digo, no, tú no comes con mi boca, ven, come. Es decir, o sabes que en todo caso, pues puedes decirme, oye Alejandro, ya son las 2 de la tarde, yo sé que usted cuando se pone a trabajar se le olvida de comer, se le olvida de dormir, pero no, usted tiene muy malos hábitos, así que vamos a comer. Así dígame, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa situación de enojarse por no comer es un estímulo fisiológico, es decir, surge en el organismo y alcanza lo psíquico. Otra cosa que alcanza lo psíquico. Y yo sé que los que aman a las neuronas van a decir, pero eso es neuronal, ¿no? Sí, lo sé, pero lo tengo que explicar así. ¿Ok? Los estrógenos, ¿sí? La falta de estrógenos en el caso de la mujer, ¿saben cuáles son los síntomas? Tristezas profundas. Hay una que es de verdad impresionante, ganas de morirse. Quieren morirse, ¿no? Y solamente aquellos que han tenido ganas de morirse saben lo que eso es, ¿ok? ¿Sí? Entonces, imagínense que les llega una paciente con falta de estrógenos porque tiene tiempo que está en depresión y ustedes ahí con su terapia, ¿no? Porque es que la pulsión, y es que el inconsciente y el yo, y es que falta de estrógenos, ¿sí? Entonces, cuando una paciente nos llega, pues llega un momento, uno no les dice, primero hay que mandarle a hacer el análisis. Claro que no, porque esa no es nuestra función, no somos médicos, aunque algunos analistas son médicos, ¿sí? Eso a veces, yo tengo una colega en Guadalajara, que es una excelente médico, Claudia, se llama, y parecería que les hace un escaneo a las personas y les dice, oiga, creo que tiene falta de esto, y lo manda a hacer análisis y resulta que tiene falta porque ve el color de la piel, el color de los ojos, lo detecta, ¿sí? Es una muy buena médico. Y eso auxilia en ciertas circunstancias. Entonces, por ejemplo, la falta de estrógenos, que es un asunto del cuerpo, alcanza lo psíquico y se manifiesta de esa manera, ¿sí? No se ha encontrado la neurona de las ganas de morirse. Lamento decirlo para aquellos que creen en el asunto neuronal, ¿sí? No existe la neurona de la tristeza. Está organizado, ese es el sustrato, ¿ok? ¿Sí? Pero quienes hablan de eso, que den cuenta. Es más, si ustedes se meten al internet y buscan a neurólogos serios, neurólogos que se dedican a la investigación, todas esas ideas que a veces tenemos al respecto de lo neurológico se caen. ¿Por qué? Porque ni ellos que hacen esa investigación seria y formal van a encontrar que se atreven a hablar de esta manera. Pero bueno, eso no es mi campo, eso que no. Entonces, lo que sí es psíquico es decir, ¿qué demonios son esas ganas de morirse? Esa tristeza profunda, esas ganas de no hacer nada, ese fastidio, ese desidio. ¿Por qué es producido? Por la falta de estrógenos. Entonces, también a veces yo les invito a los colegas, por favor, cuando lleguen, a veces hay pacientes que traen dolores de cabeza, nada los cura, ¿no? Y es a veces que no consumen tanto líquidos, también deshidratados, es decir, hay otras cosas además de lo psíquico. Ni Freud se atrevió a tanto, es decir, todo es psíquico, todo, que ese es otro mito, ¿no? Es que todo es psíquico para Freud, es que todo es lo sexual. De verdad, falso testimonio. Nada, Freud no era absolutista, ¿sí? Si ustedes leen su texto, es más, ahorita si nos diera tiempo continuar el texto, se van a dar cuenta lo mesurado que era Freud. No hacía aseveraciones, aunque vimos que su intención era hacer una ciencia exenta de contradicción, Aún así no hacía aseveraciones. ¿Qué iba a decir Alejandra? Yo ya veo de eso hace rato así. No, es que sí, me vino la pregunta, o sea, están hablando de falta de estrógenos a nivel ya general, pero en la infancia también se maneja eso, porque hay niños que tienen deseos de morir, hay niños que hablan de que quieren morir. ¿Qué pasa en esos casos? Espérenme. Bueno. Yo puse el ejemplo de los estrógenos,
para el estímulo fisiológico que alcanza lo psíquico. ¿Sí? Al igual que la pregunta de nuestra compañera de TikTok, es decir, esa pregunta seguramente la responderé en otro momento, pero claro que no, las ganas de morirse, por ejemplo, nada más porque me hizo la pregunta. En Infancia es Destino, donde vamos a atender a niños en situación de vulnerabilidad, donde atendemos, miren, cuando vamos a un día, cada analista atiende de 5 a 6 niños, no alcanza más tiempo, ¿ok? A pesar de que las sesiones de los niños es muy corta, ¿sí? Y en la secundaria, en el internado, igual atienden 5 o 6 niños, ¿no? Jovencitos ahí, no niños, jóvenes, ¿sí? Entonces, cuando uno los empieza a escuchar, a aquellos que tienen, porque además hay algo, son ganas de morirse, así lo expresan, es que me quiero morir. Y uno escucha su historia, a mí me ha tocado a veces hacer la respuesta en ironía, decir, es que yo también, si diría lo mismo, yo también quisiera morirme. Es decir, hay situaciones infantiles en donde se voltea y no hay esperanza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están sometidos a las leyes del adulto, a la crueldad del adulto, a la pobreza, a muchas otras circunstancias. Ahora, ojo, porque esas ganas de morirse, quien los está manifestando hoy, en este siglo, en este 2025, son jóvenes de 19, 21, 20, 21, 22 años, y es de los 16. ¿Ok? ¿Pero por qué? De hecho, su pregunta me acaba de recordar una línea que yo quería abordar en este trabajo de la pulsión, porque le iba a llamar a esta clase la pulsión de muerte deambula en nuestro mundo. ¿Sí? Y la pulsión de muerte es esta. No quieren ser estimulados. Es decir, por más que está ahí, no hay algo que los anime, no hay ilusiones, pero esa es una responsabilidad de sus adultos educadores, ¿sí? Ese es algo que hay que decirlo así. Los adultos no forjamos a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Nos desentendimos y adoptamos ideologías como la de no hay que forzarlo si no quiere convivir, ¿sí? Entonces, claro, cuando no estás enseñado, cuando no le has dado músculo psíquico, por decirlo así, a ese joven, cualquier cosa de esas ideas, no quiero. Pero repito, eso no es tema de este texto de la pulsión, porque nos va a desviar. Yo solamente puse el ejemplo de algo fisiológico que alcanza lo psíquico. ¿Ok? Entonces, un estímulo, por ejemplo, psíquico, ¿cómo sería? Que proviene del interior. ¡Ojo! Es bien complejo este asunto del interior, porque cuando pensamos interior y exterior, nos imaginamos este como el interior, ¿sí? Y este como el exterior. En el asunto de esa estructura psíquica, no va a ser tan sencilla este límite. Este límite es algo extraño, porque va a haber, todavía no nos va a dar tiempo, pero va a haber procesos primarios en lo psíquico cuando se está, por decirlo de alguna manera, cuando se va a establecer lo psíquico, que son dos procesos. La introyección y la proyección. Y junto con él viene un tercero, se llama identificación. Que este tercero se ha prestado para malos entendidos, ¿sí? Porque pensamos que es como esa cosa que cuando estamos en la licenciatura de psicología, ya te identificaste. No, la identificación, quien lo va a formalizar de una manera clara, y eso no porque Freud no lo haya hecho, ¿ok? ¿Sí? Va a ser el psicoanalista francés Jacques Lacan en El estadio del espejo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pero Freud habla de introyección, proyección e identificación, ¿sí? ¿Sí? Eso que a veces se diría es que se ve a través del otro, eso es lo que va a forjar Freud desde
de la fisiología de estos procesos psíquicos primarios. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de introyección y proyección, no hablamos de eso de ya te proyectaste, ¿no? ¿Ok? O lo que nos cuenta Sopo en sus fábulas de que ves la paja en el ojo ajeno. ¿Ok? No es esa la proyección freudiana. Habla de algo muy bien formalizado. Bueno, nos va a alcanzar tiempo. Ahora dice, pero espero que al menos esta clase les dé elementos para que ustedes mismos y mismas hagan ese recorrido teórico y si tienen pacientes, pues tengan una guía, una luz de... Ante esos casos que uno dice, ¿y aquí cómo le voy a hacer? ¿Sí? ¿Sí? Como le dejo tareas para la semana a mi paciente para ver si las hace cuando el paciente no tiene ganas de nada. Aquí en México le decimos manda a la todo, ¿no? ¿Sí? Manda a la fregada todo lo de lo... Ay, ya vas a empezar otra vez. Ya te dije que me dejes en paz, mamá. ¿Sí? Sí, cuando llegan pacientes así, es decir, uno... Ajá. Pues ¿quién creen? El concepto de pulsión nos permite observar de otra manera, encontrar estrategias terapéuticas, encontrar estrategias de investigación. ¿Sí? ¿Qué iba a decir? No, es que me viene a la mente otra pregunta. Perdón. Pero, por ejemplo, estamos hablando de la pulsión, estímulos. ¿La falta de estímulos ocasiona los trastornos cuando inician? No, sí se fue muy lejos. Sí, ¿verdad? Sí, no. Luego es que estamos en lo más abstracto de... Freud todavía no empieza a explicar cosas. Vean, está en asunto de estímulo. Yo solamente porque estoy teatralizando el asunto para fin explicativo. Y eso puede confundir, ¿ok? Entonces resulta que, según Freud, bueno, ya sabemos distinguir un estímulo psíquico y un estímulo proveniente del organismo. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Dice, 20 minutos, dice, estímulo desde lo fisiológico. La resequedad de la boca, todo eso. ¿A qué le llamará Freud interior? Porque cuando nos pensamos en lo psíquico, pensamos a lo mejor algo que sí, y lo interior es esto. Ahí sí vamos a tener que recurrir a otras premisas, pero hasta ahorita solamente quedémonos con eso sin intentar distinguir, solamente saber, tener claro que hay un interior y un exterior, nada más. Y al parecer ahorita de interior vamos a tomar el yo y el otro afuera. ¿Ok? Por eso también opera diversamente sobre el alma y requiere de diferentes acciones para eliminarlo. Este fragmento no saben cómo nos va a auxiliar para... Aquí voy a tener que hacer una pausa. Porque si no, queda como loco Freud al respecto de... Y vean por qué va a ser importante la clínica, tener pacientes. Un filósofo desafortunadamente no puede dar opinión sobre esto. No se dedica a escuchar a 8 pacientes diarios, 10 pacientes diarios. Y diario, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, alguien que esté iniciando la clínica, alguien que no sepa cómo iniciarla, algo que siempre les sugiero, acérquense siempre a un otro, no lo hagan solos o solas, y la otra es, permítanse hacer cosas a lo mejor impensadas. Porque eso no se los enseñan en las escuelas. Freud habla que escuchaba a sus pacientes diario. Había pacientes que escuchaba diario. Hoy en la clínica psicoanalítica citamos a los pacientes 2 veces por semana. De verdad, una vez no funciona. En las otras clases que he dado, les he mencionado que, y esto no es mío, esto es de Freud, todo lo que yo hablo, muchas cosas son cosas que recojo de la clínica, pero al respecto de lo teórico, solamente parafraseo a Freud. ¿Sí? Trabajamos con información y precisión.
Se dice fácil trabajar con información y precisión. ¿Por qué? Porque no intervenimos si no obtenemos, me encanta la expresión que utiliza Freud en el pequeño Hans, si no obtenemos las confesiones necesarias del paciente. Es decir, hace poco que recibí a una jovencita, bueno, todavía ya empezó a venir la jovencita, su mamá, y me decía, oiga, y su pareja, oiga, y si venimos los tres, ¿quién es tres? Sí, usted, la esposa de su pareja y usted. Y le digo, ¿para qué? Es que, porque le podemos dar información para que después usted la... Digo, no hablamos de esa información. A mí yo con toda la pena le tengo que decir, ¿cómo le digo que esto no funciona así? Es más, a veces cuando atendemos parejas, cuando digo atendemos parejas, no las tenemos ahí sentadas juntas, o juntos. No, imposible. Y tiene que ver con esto que voy a decir, Por eso también opera sobre el alma y se requieren diferentes acciones para eliminarlos. Estamos hablando de los estímulos del interior del propio organismo. Y en este caso hay que agregarle del interior del organismo psíquico. El interior no es la panza, no son las tripas cuando me rugen. Aquí ya está hablando Freud del interior de lo psíquico. Entonces vean, claro, cuando llegan pacientes, uno dice, pues, me lo solicitaron, pues uno es dócil, dice, vengan. Ya ven las parejas y uno dice, trabajamos una sesión, a lo mucho. Y prontamente les digo que los voy a tener que atender por separado. Muchas veces funciona, muchas veces no, porque termina partiendo la pareja. Las parejas que normalmente atiendo se han dado de una manera extraña, ¿sí? Pero a veces termino atendiendo esposo, esposa, novio, novia, y siguen viniendo. Afortunadamente, al paso del tiempo, pues uno adquiere cierta... Ayer cuando explicaba de por qué esa información que me pueda dar la mamá del hijo, el papá del hijo, la pareja del hijo, yo lo llamé ayer, explicaba esto, como un ruido, se queda como un ruido en el analista. Es decir, estoy escuchando a mi paciente y uno, esto no me lo ha dicho, yo me sé otra versión, por decirlo así. Al paso del tiempo ya ese ruido desafortunadamente desaparece y ya no perturba, porque eso se adquiere, no es algo que se tenga, ¿sí? A veces uno como analista, cuando uno ya tiene un recorrido, uno dice ciertas cosas y el que lo está recibiendo el mensaje a veces piensa, es que yo no voy a poder. Pues claro, también el que lo está diciendo pudo a la primera. Tenemos un recorrido, ¿sí? Entonces eso es importante decirlo, así que no se preocupen. Por eso hace un momento les mencionaba algo al respecto, que se tienen que arriesgar algo, pero no dije a qué, ¿ok? Entonces cuando uno escucha parejas, pues uno escucha historias, y a veces escucha la historia del mismo evento. Y uno no puede utilizar esa información para, así como nuestro expresidente, yo tengo otros datos. No puede uno hacer eso. Sería arbitrario y no sirve de nada, dijera Freud. Entonces, algo que normalmente les digo a los que están empezando a atender, y de verdad, miren, esto lo he dicho, y hay algunos que se atreven sin tener el conocimiento de criticarlo. Soliciten a su paciente atenderlo diario. Yo normalmente cuando llega un paciente de primera vez, después de la primera sesión, que es donde les explico en qué consiste el tratamiento, en donde los escucho, les solicito que va a ser necesario diario. Y les aclaro, no es porque estén graves, no es porque estén mal, sino porque trabajamos con información y precisión. Y necesitamos, y a veces vienen en un estado de angustia, ¿sí? o de dolor, y el escucharlos diario, pues esa angustia baja, el yo se tranquiliza muy rápidamente, los efectos terapéuticos son muy rápidos, pero realmente no lo hacemos, en este caso particular yo no lo hago por los efectos terapéuticos rápidos. Lo hago porque es toda una estrategia que ahorita no la voy a explicar. No faltará quien diga, ¿y eso no hace codependencia del paciente? ¡Ay! ¿Cómo le explicamos que la codependencia es un fenómeno? Bueno, no es un concepto psicoanalítico, pero es la expresión de un proceso psíquico, es la consecuencia de un proceso psíquico, que es imposible que no hagamos codependencia con algo. Pero como hoy somos una época moral, eso lo tachamos de, va a ser codependencia del paciente.
Y si vieran que se vuelve independiente rápido el paciente, ¿sí? Es más, ya a la semana, es decir, ya me siento muy bien, como que poder, y si la otra semana me recibe una vez, esa es la. Por eso les digo, muchas veces se habla sin haber hecho ese recorrido. Entonces, aquellos que inician la clínica, de verdad, para que no se angustien, porque eso ayuda también a quienes inician la clínica de, híjole, no sé cómo hacerle, no sé cómo hacerle, no sé qué hacer. Escucharlos diario, les da luz sobre muchos elementos que dice el paciente, sobre muchos elementos, así lo voy a poner, y por otro lado les calma el qué tengo que hacer. Lo único que tienen que hacer es que, al inicio es recoger información. Hay toda una técnica que Freud nos la deposita en la interpretación de los sueños. Ahí nos dice paso a paso. Claro, no está paso 1, paso 2. No esperen. Hay que leer todo el texto para decir, ay, mira, esto así le hace. Uno puede deducir cómo Freud ejerció su modelo de investigación de la psique de los pacientes. Entonces, cuando dice Freud, por eso también opera diversamente sobre el alma y se requiere diferentes acciones para eliminarlos. Eso es lo que estoy desarrollando, no se pierdan. Por eso mencioné de cómo obtenemos y cómo nos anoticiamos de esos estímulos de que vienen del interior del alma. Porque los pacientes no los van a decir, es imposible. De lo que nos entregan, me encanta la expresión de Freud. Y ahí se va a entender algo al respecto. Vean por qué Freud va porque les hablé de un concepto del campo del derecho que es prosecución directa, que lo menciona Freud en Pulsiones y Destinos de Pulsión, pero no hablé de algo tan importante que es el representante de la pulsión. Y luego se aventó un chorro ahí, Freud, representativo. ¿Sí? Sí. Freud. ¿Sí? Entonces era complejo también el pensamiento de Freud. Entonces, si acudimos al campo del derecho, vamos a tener una idea de lo que es un representante. ¿Sí? En ese caso, en el campo del derecho, aquí es un representante psíquico. Entonces lo que nosotros obtenemos, ¿sí?, es una expresión de ese desarrollo y una representación es lo que nos entrega el paciente, pero veamos de qué tipo. Entonces les explicaba hace un momento de paso que por favor se animen, aquellos que son temerosos a tomar la clínica, que se animen un día a escuchar a un paciente diario y se van a dar cuenta del beneficio. No solamente para el paciente en los efectos terapéuticos, que ojo, a nosotros no nos interesan los efectos terapéuticos. Se me pasó, no lo vi. Dígame. Comenta la doctora Fausta, también en esas ganas de morir podría ser una manifestación de quedar exento de estímulo. Sí, claro que sí. De hecho, eso lo trabaja la biología. La tendencia del ser humano es al cese. ¿Sí? Al cese de estímulo. ¿Sí? Por eso, pero que gracias a Fausta que nos compartió, me da gusto saber lo que está ahí acompañándonos. Entonces sí, claro, las ganas de morir es esas ganas de cese de estímulo, no quiero nada, ¿sí? Pero solamente estamos ahorita a nivel fenómeno psíquico. Y ojo, estoy tratando de desarrollar, por eso también opera diversamente sobre el alma y se requieren diferentes acciones para eliminarlo. Estamos en el estímulo pulsional, ese estímulo que viene ¿de dónde? Del interior del propio organismo. Y el interior, ya les dije, no vamos a tomar al cuerpo. Aquí ya está hablando. Por eso no se le entiende a Freud. En ese sentido, porque como él piensa que lo vamos siguiendo, él ya dio un salto aquí. En solamente 6 renglones ya dio un salto. De hablar desde esos estímulos de lo fisiológico, hablar de los estímulos del interior del cuerpo, hablar de estímulos desde el interior del propio organismo. Psíquico, le faltó ponerle. Ahora, entonces cuando nosotros recibimos a un paciente de manera diaria, cuando terminan, como les digo, los efectos terapéuticos son rápidos, nosotros no buscamos los efectos terapéuticos.
son una desgracia para nuestro tratamiento. Es un decir, estoy satanizando, no lo vayan a tomar a la letra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los efectos terapéuticos van a entrar en oposición al tratamiento. Cuando el paciente llega, quiere hablar, quiere terminar con ese dolor, con esa angustia. Baja. ¿Creen que quieren seguir hablando de esos estímulos? ¿De eso que los llevó a esos estados, a este estado afectivo? No, momento, yo ya bajo mi angustia. Oiga, pero va a recaer y va a ser más duro. Oh, no importa. Mucho gusto, señor psicoanalista. Le mandaré pacientes, ¿no? Así operan algunos pacientes. Y a los 6 meses, ¡ay! Doctor, recuérdate. ¿Qué pasó? Ah, claro que sí, venga. Ajá. Es que me estaba haciendo así que me aleje. Yo dije que está bailando. ¿No? Entonces, y ahí viene, ¿no? Entonces, estamos en esos estímulos del interior del organismo psíquico. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros escuchamos a los pacientes diario, de lo que nos vamos a noticiar es como una expresión que utilizo es, nos vamos a noticiar de los procesos de pensamiento. Ojo, me brinqué de aquí, de lo pulsional. Freud no habla de esto en la pulsión. Yo estoy tomando otra premisa del mismo Freud, solamente para que es necesaria ponerla, porque a veces cuando me piden una definición de qué trabajamos, qué es lo que se hace en el proceso psicoanalítico, nos anoticiamos de los procesos de pensamiento ajenos a la conciencia. Ojo, nos vamos a dar que ni son tan ajenos. ¿Sí? Entonces, cuando los escuchamos diario, nos van a dar mucha información. Ustedes habrán escuchado de la asociación libre. De verdad, no se engañen. No, para la asociación libre no es que el paciente habla y habla. No, la asociación libre es un asunto lógico y lo explica Freud. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay elementos en lo que dice el paciente que nos auxilian, nos sirven de pivote y de guía. Uno de esos elementos Freud los llama elementos llamativos. Un elemento llamativo no es lo que le interesa al psicoanalista, ¿cómo se llama? Saber. No es, uy, qué interesante lo que me está diciendo, me está hablando de su mamá. No. Un elemento llamativo es algo lógico en ese recorrido, ¿ok? Entonces, solamente lo puse de relieve esto para darles a noticiarlos de que no escuchamos a lo loco. Hay una estrategia, hay una estructura en ese dispositivo, ¿ok? Entonces eso nos auxilia a obtener cierta información que el paciente no va a confesar de muy buena gana. ¿Sí? ¿Sí? No quiere hablarnos de eso. ¿Sí? Y bueno, en lo que estaba haciendo este recorrido, estaba pensando en el ejemplo que les quería poner, clínico, ¿sí? Pero no me llegó, así que tengo que estar tomando un poquito de su tiempo para buscar el ejemplo de qué tipo de estímulos, ¿sí? Ustedes seguramente en algún momento han tenido arranques de ira, enojos, ¿sí? Por ejemplo, en los jardines de niños, eso no me van a dejar mentir las maestras, porque eso sigue ocurriendo desde la época de Freud, de los niños de 3, 4, 5 años hasta esta época. Hoy es más observable porque tenemos jardín de niños, es decir, o preescolar. No, el preescolar es el jardín de niños maternal, ¿no? Maternal es en donde están los CENIS, esas instituciones donde guarderías, donde está lactantes 1, lactantes 2, lactantes 3, maternal 1, maternal 2, maternal 3, ¿no? Entonces ustedes se van a noticiar de ahí, las maestras, de los impulsos de los niños, de ciertos impulsos, que a veces opera como instinto. Es decir, si al niño llega y le quitan su juguete o lo agarran, el niño a veces agarra y muerde. ¿Sí? Si tiene algo en la mano, pega. Si tiene lápiz,
A mí me tocó la época en la que uno de repente llegaba de la escuela con su manchón de grafito en el brazo porque condenados niños nos clavaban el lápiz, ¿no? O ese tipo de acciones, ¿sí? Que los niños hacen de manera impulsiva, ¿sí? Entonces, pero eso obedece más que nada, vamos a llamarlos en primera instancia, a impulsos. Pero resulta, imaginémonos, perdón por la alusión, cualquier parecido con la realidad de verdad será casualidad, pero imaginémonos a dos niños, una niña y una niña, hermanitas. ¿Qué les gusta? ¿De 1 año de diferencia? 2 años de diferencia, ¿sí? Entonces, tenemos un ideal, el amor de hermanos, ¿verdad? Que se tienen que amar, porque son de la misma sangre, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y resulta que una nace lacia y la otra nace chinita. ¿Cómo se dice? Abueleó, ¿no? ¿Sí? Entonces, una nace de ojos chiquitos y una de ojos grandotes, ¿no? ¿Sí? Entonces se van a dar ciertas, ¿cómo se dice? Conductas. Por lo general, ¿qué es lo que aparece en la infancia y se manifiesta con mucha fuerza? Son los celos. ¿Sí? ¿No? Esto, por ejemplo, los bebés lo accionan muy rápidamente. Por ejemplo, cuando la mamá les está dando seno y llega el papá por algún motivo a saludar a la esposa y el niño, ¿qué hace? Les lanza la mano, ¿no? No te acerques a mi mami. Bueno, no dicen así, no saben ni cómo se llama, ¿no? Ni cómo se le nombra. Solamente obedece a ese impulso. Entonces, en el desarrollo, el niño va a recibir muchos estímulos, pero también van a nacer, ¿qué? Estados afectivos. ¿Sí? ¿Sí? De hecho, ahorita se me acaba de ocurrir un estímulo desde el interior del cuerpo, provocado no sin el mundo exterior, eso hay que decirlo, porque se acuerdan que no sabía qué ejemplo ponerles. Ya me acordé. Y a veces es esta experiencia de... ¿Qué? ¿Ya se acabó el tiempo? Bueno, nada más, me robo 5 minutos. Yo dije, estaba hablando ahora sí. Hace rato era así. Y yo, de hecho, se otro poquito porque estamos ya la hora. Entonces, este estímulo, por ejemplo, todo va a tener consecuencias, se va a quedar en la memoria. Por ejemplo, estos bebés que van y los ponen en la cama, en lo que la mamá va ¿cómo se llama? A hacer la mamila, o a veces por consejos de algunos sabiondos que dicen, no le des tanto brazo al niño porque se va a acostumbrar, ¿no? Déjalo ahí. ¿Se imaginan el sentimiento afectivo que se le va a despertar a ese pequeñito o pequeñita si se le deja ahí? Y luego, ¿y si la mamá no habla? Es decir, si no le dice, mi vida, mira, te voy a dejar aquí tantito para que no te acostumbres a los brazos. No, el consejo lo hacen así, lo dejan y se va, ¿no? Entonces se van a empezar a generar, ¿qué? Estados, principalmente estados afectivos, necesidades. Es que Freud también va a utilizar otras palabras como la necesidad. Se van a crear, ¿qué? Una necesidad. Está el estímulo y se crea una necesidad. Entonces, por eso a veces hay esas ideas luego en la vida adulta de, es que ahora busco mucho a la gente porque de niño fui abandonado, ¿no? Así lo decimos, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Es que fui hija única, entonces por eso... Herida de abandono. Tengo herida de abandono, ¿no? A veces así lo decimos, no es así. Solamente lo estoy utilizando para fines explicativos, no que así sea. ¿Okay? Porque la pulsión no es algo que esté ahí, que podamos ver, observar, no es tangible. Es solamente, como les digo muchas veces, es teoría. Teoría muy bien fundamentada, pero teoría finalmente. No existe como tal, ¿no? Es que me quedé pensando en la energía, por ejemplo. Es decir, no la sentimos, no la vemos, pero mete la mano en el contacto y vas a ver cómo... Ahí sí se siente. Ahí sí se siente, ¿no? O en el sartén, que es caliente, pon la mano encima y vas a ver es decir, no puedes decir, no existe la energía calorífica, ¿verdad?
¿verdad? Pues así también la pulsional, solamente que Freud la teoriza, ¿ok? Entonces, ya me perturbó eso que me dijo, ya terminamos. ya me pasé. Pero bueno, para acabar esta clase, me lamento mucho no haber continuado con más temas, pero para ir cerrando, les voy a sugerir que era algo que quería trabajar, pero no alcanza el tiempo. Y por favor, investiguen algo así como, no algo así, así se llama, es la nueva filosofía mecanicista, ¿sí? Y sus principales aportes dentro de la filosofía de la ciencia, ¿ok? Entonces, a mí me encantó ¿cómo se llama? Este estudio, principalmente esta nueva filosofía de la ciencia, me llamó la atención porque quienes la retoman son dos estudiosos, dos jóvenes, supongo, los busqué, es ser sincero, este es un texto que encontré hace como un año. Me parecieron jóvenes los dos que lo hacen, jóvenes digo 30 y tantos años, estudiosos, ¿sí? Uno filósofo, el otro no me acuerdo qué es, pero son los principales que han retomado a la ciencia mecanicista, porque van a descubrir, es decir, cuando pensamos mecanicista no se imaginen cosas mecánicas, así como yo me lo imaginaba en ese entonces cuando recién ingresé, cuando conocí el psicoanálisis, sino estos van a hablar de dos conceptos, ¿sí? Que van a introducir, o dos términos que van a introducir al asunto mecánico, es la robustez. Términos como robustez y uno que es, se me olvidó, que cuando yo lo escuché dije, wow, de eso habla Freud, solamente que en otros términos, ¿sí? ¿Por qué? Porque su campo era otro. Ellos como investigadores, como científicos, hablan de, ¿cómo se llama? Gleman se llama uno, ahorita estoy viendo su nombre, estoy buscando el otro concepto, y les auxilia esos términos, ese campo del saber, les puede dar una idea para explicar ciertos fenómenos, ¿sí? Psicológicos, psíquicos, ¿sí? Que pudieran no pensarlos como contradictorios o inexplicables. Entonces, bueno, para que se auxilien si quieren retomar este texto de Pulsiones y Destinos de Pulsión, les sugiero, ya ven, a un breve recorrido en la historia de la ciencia, específicamente siglo XVII en adelante, que es cuando surge la ciencia mecánica, esta formulación mecanicista del pensamiento, y la biología evolutiva, que es la que va a chocar con esta formulación mecanicista, porque según la biología evolutiva la ciencia mecanicista no va a permitir explicar ciertos fenómenos, principalmente biológicos y psicológicos. De la doctora Fausto, de cuando dijo de que no se ve pero sí se siente, dice, algo así puso, no se ve pero se manifiesta. Exactamente, se expresa. Sí, exactamente, no se ve pero se manifiesta, y el psicoanálisis se encarga de explicar esa manifestación, no nos quedamos nada más con la expresión. Entonces, hagan su recorrido, vean y hagan un recorrido lo más formal que puedan al respecto del sistema arco-reflejo, y échenle una ojeada, una visitada a la nueva filosofía, a la nueva filosofía mecanicista, ¿sí? Que les va a permitir comprender estos conceptos y, como dice Gandhi, para que no anden pensando que el psicoanálisis es algo que un señor que fumaba churros lo inventó, ¿no? Además, ya les dije, ¿sí? No, Netflix no dice nada, es muy muy alejado de la realidad de la historia de Freud. Bueno, me dio mucho gusto, espero que nos acompañen en las siguientes clases que seguramente va a hablar. Esta fue una excepción porque la clase de introducción al psicoanálisis son una vez al mes, y esta solamente surgió, no me acuerdo por qué, pero estén pendientes y ojalá nos puedan acompañar. Que tengan excelente sábado y nos vemos hasta la próxima. Espérame.
¿Ya? ¿Ya? ¿Todavía no? Pues, sí. Yo sigo hablando. Ya vi dónde. Ah, ok, perfecto.